En la vida hay que saber cultivarse. Los secretos de los grandes jardineros siempre son no tenerle miedo a los tiempos de luz ni a los tiempos de la oscuridad. Todos son perfectamente necesarios. Por eso, en este programa vamos a tener a un gran cultivador. Él es Manu, creador y fundador de Sativa Madre. Esta noche, El Cielo Celeste. Ya sabes, cuando nos miramos así, bienvenido. Gracias, tantas gracias. Manu, hace rato tenía ganas de entrevistarte, porque me parece que hay muchas cosas que tenés para contar. Quiero arrancar para que quede claro que sos una persona no binaria. Con reciente documento. Y que es importante esto de preguntar los artículos, de preguntar cómo mencionar, cómo referirse a otro, que no es poca cosa, ¿no? ¿Cuál es tu sentir con respecto a esto? El mundo, más allá del DNI aprobado, ¿es un mundo que está preparado para las personas no binarias? ¿Ves por qué me reía? A mí me parece muy ambicioso pensar en un mundo que esté preparado para ciertas rupturas. Igual también me hace pensar en cuál es el mundo. Yo he dicho toda la vida que la primera violencia y la última que sufrimos es la registral. Y curiosamente para mí es la solución más simple para que el mundo esté preparado. Yo creo que si no existieran las categorías registrales en las que nos van metiendo desde que nacemos, no habría que estar preparado para las personas no binarias o para las identidades disidentes, porque habría un montón de preguntas y por ende un montón de justificaciones, de explicaciones, de construcciones que serían absolutamente innecesarias. Yo siempre supe que me gustaban las mujeres, pero porque nací en un mundo donde existe lo de mujeres y lo de varones. Si todos los DNI del mundo salieran con una X, mis hijos no tendrían que preguntarse en la adolescencia, che, ¿me gustan los varones o me gustan las chicas? Vos no le preguntarías a tu hijo o a tu hija o a tu hije, porque tampoco tendrías hijos o hijas. Tendrías hijes, si tiene una novia o si tiene un novio. No existirían los baños de mujeres y los baños de varones. No existiría, porque no lo podríamos nomenclar, porque no existiría la denominación. Y es tan simple y tan complicado como eso, porque es reduccionista el discurso, de algún modo, o suena reduccionista. Siempre termino discutiendo con la gente por esto. Es como, dale, no es solo registral. Sí, genial. También tiene que ver con un proceso interno y con una cuestión antropológica y hasta psíquica, que es real, pero todo eso ocurre porque nacemos con una marca registral. Entonces, después hay que desarmar. Hay que volverse de un montón de cajitas. Como si no existieran esas cajitas desde el principio, nadie sabría, por ejemplo, si es varón o mujer. No importaría. Pienso de vos que efectivamente hay algo más allá de lo registral, que es mucho más profundo, incluso diría místico, porque no podría ponerle una palabra lógica, que tiene que ver con el andar y el desandar, mejor dicho. Contame un poquito de vos, de tu origen, de esa magia. Es que es muy largo. Empecemos por el principio. No sé cuál es el principio. Contame de tu familia. ¿Dónde naces? Nazco en la fábrica militar de aviones de la ciudad de Córdoba, ¿podés creer? ¿En serio? Es que he sido una paradoja desde el minuto cero. Y nazco por accidente.
Nazco porque mi madre, militante, montonera de la época del 70, hija de padre griego ortodoxo, militar. Wow. Y madre... Fuerte. Madre. Sí, hay que imaginarse un griego ortodoxo que además militar, de una familia muy pobre, de un pueblo muy pobre, el menor de 8 hermanos, de los cuales 4 murieron traumáticamente durante su infancia, que siente, sobre todo siente, que el día que pasa la avioneta avisando que se abren las inscripciones para la escuela de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea, eso le cambia la vida y él siente que le debe todo lo bueno que le ha pasado a la fuerza. Más la ortodoxia, que no hay que dejarla de lado. Que por supuesto y por lógica energética tenía que dar por resultante una hija montonera. Fue el gen más fuerte. Mi vieja se autoextradita al sur, a Ushuaia, cuando tenía 23 años, huyendo de este papá y de toda esta lógica, siendo la rebelde, la oveja negra, la que tenía que estudiar medicina y estudió enfermería, como siempre hay, nunca suficiente, y muy quilombera, muy subversiva con los mandatos de sus viejos. Se va bajo el grito de mi abuelo de yo no tengo más una hija, cruzás esa puerta y yo no voy a sobrevivir a la vergüenza que me vas a generar, no tengo más una hija. Se va al sur con identidades que en ese momento se usaba mucho, las identidades alternativas, con su compañero. ¿En qué año? Yo nací en el 86, esto ha sido en el 82. O tal vez un poco antes porque trabajó 2 años en el dispensario en salud pública en Ushuaia, así que pone que haber sido 81, 82. Se va con su compañero, también montonero y budista, Hare Krishna. Ah, bueno, ya entiendo, es porque teníamos que arrancar por ahí. Viven en Ushuaia, hacen la vida de duendes. Ushuaia, las cabañitas, el frío, comer honguitos y todas esas cuestiones. Queda embarazada mi mamá. Mi viejo decide que la lucha por la democracia no estaba terminada, que todo era un verso. Estaba lo de Alfonsín y Aldo Rico y lo que había pasado en esa reunión, y él estaba muy manija con la militancia. Era un desubicado en esa época, ¿no? Era la época en que todos celebraban la vuelta de la democracia, era como ya, criemos la nena, el bebé, dejémonos de joder. Arranca igual. Entonces mi vieja en ese contexto llama por teléfono a su casa y habla con su mamá y le dice que estaba embarazada de mí. La mamá llora en el teléfono y de fondo se escucha el escopetazo de mi abuelo contra el techo adentro de un cuarto diciendo: si ella vuelve a deshonrarme en el barrio con esa criatura bastarda, yo me mato. Ajá. Así arrancó tu historia. Así arrancó mi historia. Idas y vueltas varias. Durante la gestación mi madre se va a Buenos Aires en la búsqueda que creo que hacemos todos a la hora de encarar una crianza o una nueva vida. Buscar dónde hacer tribu, buscar a dónde contenerse y ser contenido. Se va a Buenos Aires, a la casa de mi tía, que le da amorosamente todo eso que se le había negado en Córdoba: casa, familia, abrigo, un trabajito para que juntara unos mangos para el parto. ¿Tía materna o paterna? Prima de mi mamá. Ah, prima de tu mamá. Llega casi al límite, al término del embarazo, y mi abuela, como bien de esa época, ¿viste? Estas esposas perfectas, las princesas consorte, haciendo el laburito fino con mi abuelo para convencerlo de que la dejara volver, de que la pudiera ahijar nuevamente. En Córdoba había muchos barrios militares activos, mis abuelos vivían en uno de esos barrios. Él era un militar activo en funciones.
diploma de honor por su participación en la Revolución del 55. Finalmente hay como un acuerdo familiar, le mandan un vuelo de esos de cabotaje que eran gratuitos para los milicos, la traen a Córdoba. Y la traen a Córdoba para hacer todo el trabajo de parto y toda la historia en FADEA, ahora es FADEA, en la Fábrica Militar de Aviones, porque bueno, era el hospital de la fuerza. De la fuerza, sí. Cuando se hace todo ese proceso, mi abuelo muy presto y muy generoso decide acompañarla y ser parte de toda esa historia y bajo cuerdas hace un arreglito con el personal médico del hospital militar para que ese bebé no nazca. Tu abuelo. Voy a hacer un paréntesis, soy el nieto favorito de ese señor al día de hoy. No hay que subestimar los poderes de la culpa. Sale mi madre de algún modo de ese estadio de la habitación, de los papeles, de los trámites sin saber esto, se sienta afuera a fumarse un cigarro y aparece un amigo de ella que había vivido con ellos en el sur y que era, bueno, ella siempre me dijo que era mi padrino espiritual. Y el chabón le dice, yo no creo que tu viejo, no le creo a tu viejo que haya cambiado tan radicalmente. Si vos tenés, a mi vieja le habían dicho que toda la vida no podía tener hijos. Si vos tenés la firme convicción de tener este bebé, ándate acá y tenerlo en otro lado. Y algo la hizo mi vieja iluminarse y tomar ese consejo y entra y dice, no, mira, ¿sabes qué? Faltan 2 semanas, mejor me voy al hospital tal, la maternidad provincial, que había enfermeras que ella conocía. Salió de ese vericueto y terminó teniéndome. Cuando nazco, el ajuar era azul y blanco y decía Manuel, porque todas las ecografías de ese embarazo daban varón. Cuando nazco, y nazco niña, mi madre recibe ese bebé y dice, ah, no, esta no es mi hija, yo parí un hijo varón, se llama Manuel. Totalmente convencida. Plus, si vamos a hablar de lo místico, esa fue la frase que marcó y fue fundacional en el vínculo de mi madre conmigo, ¿no? Esta no es mi hija, yo parí un hijo varón. Y así arrancó tu vida y tu historia. Era importante arrancar por ahí, ¿ves? Y de hecho así eligió mi nombre. El nombre de mi mamá eligió para mí, dada esa contingencia de todo lo que estaba planificado, no iba a ser. De hecho fue una especie de epifanía. Nada de lo que está planificado en mi vida va a ser. Iba a ser. Entonces, porque principios budistas y con mi viejo tenían esta práctica, nunca sé si religiosa, pero sí creo que muy espiritual. Y ante el desconcierto, mi vieja decide nombrarme Maya. Maya, que en sánscrito es el hechizo, la ilusión. Ese velo que cae en tu conciencia espiritual para que vos puedas encarnar una y otra vez en este mundo, habiéndote olvidado que vas a volver o que ya estuviste acá y que tus aprendizajes sean genuinos. Y que te enseña, digamos, en ese traspaso, Maya te enseña que nada te pertenece y que nada es como parece. Y en ese sopor trotskista, místico de mi madre, que creo que le llevó 40 años terminar de entender qué papel jugó ahí, deciden llamarme Maya. Con miles de quilombos registrales porque Maya no era un nombre autorizado por el Registro Civil de la Argentina. Me pone Maya Noé. O sea, además, toda la vida fue Maya Noé. Dice Noé, ¿qué? Noé, ¿qué? Con rectificación de documentos, porque ella tuvo que recuperar su documento original y después hacerme el mío, y después se casa y tiene otras 2 niñas. Entonces, por los miedos identitarios y los terrores de la dictadura, decide rectificarme el DNI de nuevo y ponerme el apellido de mis hermanas, su marido de ese momento, para que nadie preguntara, para no levantar sospechas. No se habla con mi abuelo como por 1 año, porque después se termina enterando de todo lo que pasaba. Todo muy complejo.
Conclusión, cuando yo cumplí los 16 años y fui a hacer el cambio de documento, viste, los 16, tuve que hacer cosas como sacarme un apellido, ponerme otro, agregarme este, y me encontré con 2 libretas verdes. Una decía 2 DNIs distintos de la misma persona. Antes de la rectificación que Y hizo. después... Entonces ¿Y mi qué vida... pensabas vos ahí? Cuando te encontrás con eso, ¿qué pensaste? ¿Cómo lo sentiste? Yo sobreviví el 80% de mi vida no pensando que pensaba. Tengo un amoroso vínculo con el olvido, entonces no me acuerdo. Sí me acuerdo que me vine a Caseros a hacer ese trámite porque no se podía hacer ahí en cualquier registro, había que venir. Tuve que escribir una nota, explicar un montón de cosas. Aparte yo estaba ahí a punto de viajar a Europa, entonces tenía que sí o sí hacerse. Pero la nota era casi un libro para poder explicar todo. Sí, mi mamá era muy amiga de una funcionaria del registro de Caseros, griega, católica, apostólica, ortodoxa. Entonces ella me ayudó a qué tenía que escribir para que funcionara el pedido registral y qué no hacía falta porque iba a ser para peor. Sí me acuerdo de la sensación de... No importaba qué era lo que tenía que hacer en cuanto a trámites. Yo quería ser yo quien lo hiciera. Estaba buenísimo porque lo estaba haciendo yo. Sí. Bueno, entonces eso ha hecho que mi camino en la identidad haya sido muy jodido. Entonces me fui y me vine un montón de veces de los conceptos de la identidad, de las premisas sobre la identidad. Yo tengo fuertes discusiones con las teorías instaladas sobre qué decimos cuando decimos derecho a la identidad, qué decimos cuando hablamos de memoria, qué decimos cuando decimos libremente y livianamente las contradicciones de la época de la dictadura. Yo pasé una vida entera donde los 24 de marzo, si caía domingo, en mi casa no se podía comer. Y en este vínculo tan amoroso con el olvido, dije, ay, qué bien, me voy a Europa. Y ¿Cuántos años? empiezo de nuevo. Tenía 15 años. Viajé a los 16. ¿Muy chico? Es que esa es otra historia. Me deportaron por torta. ¿Cuándo decís que eras torta? ¿Quién te deporta? Yo lo ¿El supe país toda te la deporta? vida. No, mi madre, porque ya era muy complicado tenerme en la vida. ¿Tu madre? Mi vieja había hecho muchos esfuerzos durante toda mi vida para que yo fuera más femenina. Mi mamá le molestaba un poquito que yo fuera machona, como se decía en esa época. Entonces me mandó al Teatro San Martín a estudiar ballet y me compraba ropa rosada y me enseñó a usar tacos a los 12 o 13 años, cómo caminar con la cadera para un lado y para el otro. Qué fuerte esto, Manu, porque... Digo, voy a hacer este paréntesis porque a veces no nos damos cuenta de lo que se repite. Digo, de un padre tan estructurado y queriendo encorsetarla a ella y ella escapándose de ahí a encontrarse madre y repitiendo esos patrones que había aprendido, ¿no? De encorsetar. Y aferrándose a eso como el único modo de demostrar amor a esta familia, a este padre y a esta madre que ella lo podía hacer bien. Y pienso en un punto que quizás peco, vos sabés que soy muy, dirías vos, como dijiste, princesa de no sé qué, consorte. La princesa consorte. Pienso que también es un punto de amor, porque quizás de lo que ella entendía que era cuidar o cuidarte. No pasar lo que ella pasó por no usar ese corset. Afortunadamente la vida es muy larga y cada tanto te vuelve a dar la oportunidad de sentarte frente a tu vieja siendo otro hijo y con el diario del lunes
poder, no sé si perdonar, porque para mí es un acto muy soberbio y bastante distópico perdonar. Pero creo que poder abrazar esto, ¿no?, que decíamos recién, off the record. A los hijos se les miente por amor. Es imposible criar sujetos de derecho nuevos y en constitución si uno tuviera que decirles todo el tiempo todas las verdades, las que van a venir de afuera y las que tienen que ver con lo que decidiste, lo que has sido, lo que has elegido, tus miedos, tus vulnerabilidades. Yo no me podría parar frente a un hijo a decirle estoy tan cagado de miedo como vos. Entonces por mi miedo te voy a guiar por acá. Claro. Yo me puedo parar ante mi hijo y decirle yo te voy a dar este consejo o este tip, vos guardalo y cuando te haga falta fingí demencia. Y yo entiendo hoy que soy padre y que he sido madre. Quiero ir a eso, pero antes quiero saber cómo fue la llegada a Europa con 15 años y qué te hizo volver. Manuel me hizo volver. Quien se fue a Europa fue Maya. Maya, bailarina clásica, porque además los primeros hijos somos así. 10. ¿Qué quería mamá? Que yo fuera bailarina y que fuera delicada. Fui la minita más delicada, dulce, suave, estilizada, divina, soñada, con rulos hermosamente amasados. 10 en el colegio, literal. Premios de esto, premios de aquello, la mejor hermana mayor, la mejor hija, mejor todo. Pero torta. Había un detalle. ¿Pesaba mucho eso? No, porque yo no me había dado cuenta que era torta. Yo creía que todo el mundo sentía afecto y atracción lésbica, homosexual. Porque como me metí al mundo del teatro y del ballet de muy chiquitita, toda mi intimidad había sido con mujeres. Mis amigas, mis cumpleaños, las salidas, la desnudez, el deseo, la transpiración, el chiste, el juego. Todo lo que a mí me parecía lindo, que era con mujeres, en mi cabeza de ese momento, y digo hace muchos años que no estábamos tan globalizadas, había cosas que uno tenía en la cabeza, un mundo más chiquito. No había un Google para preguntar. No, ni había movimientos de la diversidad, ni había bandera del orgullo. O no llegaban a nuestros mundos pequeños de adolescentes. Entonces yo estaba muy tranquila porque decía, wow, qué genial que es la adolescencia. Todas las mujeres nos gustamos entre mujeres y está buenísimo porque aparte nos divertimos y mirá cómo los varones se gustan entre varones y por eso juegan al fútbol juntos. Claro. Y por eso se tocan el culo. En mi mente éramos todos felices homosexuales. Hasta que me di cuenta con algunos... Paréntesis, no sé si estás tan equivocada. Tal vez. Lo dejemos ahí, cerramos paréntesis. Tal vez todavía no somos felices homosexuales, pero que homosexuales tal vez seamos todos. Hasta que empecé a tener mis desafortunados deslices con mis amigas del ballet. Y empecé a notar que tal vez a ellas no las hacía tan felices como a mí. Me acuerdo de mi primera decepción amorosa, mi mejor amiga del ballet. Aparte íbamos a Buenos Aires a las clases juntas, dormíamos juntas. Era el amor de mi vida. Claro. Se había enamorado de un pibe. Y yo era como, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Claro, qué traidora. Como te pasaste ese otro lado raro, aparte. Si no compartís nada con ese pibe, ¿no? Bueno, ahí empecé a darme cuenta que tal vez todas éramos lesbianas, pero algunas más felices que otras. Y conocí en el colegio una piba que sí ya era abiertamente torta, más grande que yo,
pero de estas tortas chongas de nuestra época que viste que había que tener todo un personaje Sí, claro. de torta porque el gaydar si no te tomaba. ¿Cómo ibas a llegar a un lugar y adivinar cuál era de todas esas la piba con la que sí? Si no tenía si una no camisa tenías cuadros, la camisa cuadro. por ejemplo. O sea, no es casual lo de la camisa cuadro, es un mecanismo de supervivencia, es una bengala. Claro. No ibas por la vida y decías acá como la compañera, yo soy lesbiana. No. Sobre todo cuando te acabas de dar cuenta que eso no era lo normal en el mundo, lo común. No, tal cual, no había un epígrafe en la red social que decía... Bar LGTB friendly. Claro, no. Entonces, claro, yo la identifico porque ella ve esta incomodidad mía y era el estereotipo. Hermosa, divina, soñada. Más grande y fumaba tabaco en el colegio cuando era como súper disruptivo eso. Yo estaba así como flashada. A mí no me dejaban tomar alcohol. No me dejaban salir a bailar de noche porque descanso del organismo. No me dejaban comer harinas. No me dejaban comer papas fritas. No me dejaban ponerme shorts para ir a jugar a algún lado por los moretones. No me dejaban hacer nada. Entonces esta piba para mí era como el Woodstock en el colegio. Claro. Y empezamos a salir. Y los encuentros eran subir a la terraza del colegio, a chapar en la terraza y fumar el tabaquito. No va que me engancha el único preceptor que sí era marica del colegio, pero con un passing de aquello súper integrado, el tipo perfecto. Me llaman, me ponen una sanción disciplinaria por estar chapando en la terraza del colegio. Era como, todo estaba mal. Subir a la terraza, el tabaquito, que el recreo había terminado, chapando con una chica. Digo, porque mis compañeras no les ponían sanciones por chapar con los chicos de quinto, ¿no? Y quedó ahí, yo dije, wow. Mi primera sanción, ¿con qué cara la voy a mirar a mi vieja? Porque aparte, si le mostraba ese cuaderno, también le tenía que mostrar que decía que yo estaba chapando a una chica. Claro. Iba a tener que explicar un montón de cosas. Y yo no quería cargar con ese peso a mi mamá. Yo quería seguir siendo perfecta. Aparte era re barato ser perfecta en mi casa. Y bueno, dije, ya lo voy a resolver. De algún modo lo voy a resolver. Ya voy a ver cómo la piloteo. Llego a mi casa esa tarde y lo encuentro al marica desclasado, tomando café con mi madre, porque vivía en la misma cuadra. Te buchoneó. ¿De onda? Te vengo a decir esto porque es una lástima. Esta mancha en los antecedentes de tu hija. Por lo caro que le puede costar esta desviación. Era la Borges. Ella que tiene tan buen promedio, que tiene tan buen futuro, que puede ser abanderada del colegio, que escribe las glosas de los actos. Yo te vengo a avisar esto porque yo puedo ver de sacarle la sanción, pero quería hablar con vos para ver si podés hacer algo, porque sería una lástima que Maíta, con su desviación, se arruine su carrera del mundo secundario. Es todo un absurdo. Y mi madre, muy bien educada por mi abuelo, le dijo, te agradezco profundamente, muchas gracias, no te preocupes, lo vamos a resolver. Acto seguido, a mí no me dejaron aparecer por la cocina toda esa tarde. Se hizo un simposio entre mi mamá, mi padrastro estaba en ese momento viviendo en casa, y yo escuchaba como dentro del pasillo qué se decía, si me iban a cortar la cabeza, si me iban ¿Cuál era tu sentencia? Y no pasaba nada, boluda. Me llamaron y la vida continuó. No me llamaron la atención, no me dijeron qué estabas haciendo. No me preguntaron. No me preguntaron qué había pasado. No me preguntaron por... No pasó nada. Al mes recibí una notificación de que el gobierno de Grecia tenía un programa de becas para niñas del bien que participaran de sus colectividades helénicas en la diáspora y que se desarrollaran en alguna rama artística, en este caso la danza, para ir a perfeccionarse a Atenas y a otros teatros de por ahí durante un promedio de 4 a 5 años, de acuerdo a cuán bien lo hicieras, que era un programa limitado para 50 niñas y niños de todo el mundo. Y mi madre con una sonrisa de oreja a oreja diciéndome que me había inscrito y que como yo todo lo hacía bien y tenía muy buenas calificaciones en la escuela griega, en el teatro, en todo, que la había ganado
y que en 8 meses me hacían el pasaporte y me iba a Europa a cumplir el sueño. Que tenía suerte. Y yo así lo hice. Cumplir su sueño. Qué loco como los hijos devolvemos a veces esto del favor de la vida. Me diste la vida, entonces te entrego mi vida. Fuiste a Europa. Sí. Pobre mi madre. Y era todo lo contrario de lo que tu mamá esperaba. Es que por eso te digo que la vida te da muchas oportunidades de volver a sentarte a la misma mesa, madre e hijo, siendo otro hijo y siendo otra madre, y que nada de lo que estaba planificado para mí pasaría. Chocha mi madre me mandó. Yo realmente me fui sintiéndome una privilegiada y entendía que yo lo tenía que hacer por la familia. Lo hice con mucha conformidad. Además, yo no tenía otra identidad que no fuera ser bailarina. Pero cuando llegué allá, si mi madre esperaba que le devolvieran a Paloma Herrera, le devolvieron a Flavio Mendoza. Me di cuenta que el mundo era mucho más grande, que no solamente había todo un mundo de homosexuales y felices, que había mucha variedad y que además había mucha gente que podía hablar distintos idiomas, pero en la que yo me podía reconocer y con la que me podía conectar así, sin más. Llámese el maravilloso mundo de las sustancias psicoactivas. Y tenía 16 años. ¿Lo ves como que cambiarías algo de eso o lo ves estrictamente necesario? Por esto que decís, tenía 16 años. ¿Te hubiera gustado otra cosa? No, la pasé de puta madre. Fueron los 4 y medio, casi 5 años, no sé si más felices de mi vida. Fueron de vida. Todo lo que yo no había podido hacer, probar, sentir, entender, lo pude hacer en esos años. No lo cambiaría. Tampoco sé si fue estrictamente necesario, por eso me quedé pensando. Estaría bueno que no, pero bueno, en este metaverso, en este hilo de tiempo, era muy necesario. Bailé los teatros más lindos del mundo. Conocí las sensaciones físicas, sexuales y amorosas más lindas del mundo. No por eso fueran todas de color de rosa. Sustancias maravillosas, el éxito así, hablaba 5 idiomas, pesaba 42 kilos, encajaba en todos lados y aparte de noche me iba de fiesta, no tenía que perder nada, no tenía que renunciar a nada. Seguía siendo perfecta de día, remil torta de noche y me iba a bailar a todos lados y conocí gente genial. Y eso se aceleró, y se aceleró, y se aceleró, y se aceleró, y se aceleró, hasta que me caí. ¿Cuándo fue la caída? Cuando tenía 19 años. ¿Qué pasó? Molía café aspirina y me la inhalaba para poder ensayar. Eso pasó. Alta velocidad. ¿Y cuándo hiciste ese clic? Tenía un papel pago en un elenco que hacía temporadas estivales y ponía siempre la misma pieza con la gente paga, con el staff permanente. Que para mí había sido como el sueño de la vida. Yo decía, bueno, cuando yo logre un papel titular, estable, que se repone todas las temporadas, me voy a relajar. Pero no es así, porque cuando vos estás ahí tenés una fila atrás que está esperando que vos o ensayes media hora menos que los demás, o se te salga una lentejuela, o duermas menos, o estés menstruando y te pesen y peses 200 gramos más. Y yo creía en ese momento que no estaba dispuesta a perder esa vida. Y había descubierto la magia de la café aspirina en polvo. Por mucosa.
Entonces, en vez de ensayar 8 horas, podía ensayar 11, fresca y sin parar. Todos los partener, todas las escenas, todas las pasadas. Me cambiaba, tomaba agua, volvía. Un día nos llevan a ensayar a este gran teatro en el que iban a poner la obra, que tenía fosa para los músicos. En un escenario muy alto, como de 5 o 6 metros, y hacia abajo esa cunita donde ponen a todos los músicos. Sí, la banda. Que hace como la música de la obra, no como sí. La hace. Y estaba ensayando así en la cresta de la ola, siendo muy exitosa y con todas las suplentes ahí mirando cómo no se iban a quedar con mi papel esa noche. Y en una pirueta de salto y agarre y no sé qué, salté mal. Saltó el partener en el aire, salté yo, salté fuera de eje, lo desestabilicé y nos caímos los dos del salto. Él cayó sobre el escenario y yo, que estaba agarrada hacia arriba, caí a la fosa. En la fosa. Sí. Me choqué. ¿Grave? Me choqué todo el lado derecho y quedé en silla de ruedas 8 meses. Solo allá. Sí. No del todo, porque tenía RT y todos los seguros y había unos coordinados. Bueno, pero no había familia, no había afectos cercanos. No había WhatsApp, Cele, no recibías una foto de tus hermanas. Yo hacía años que no veía una foto de mis hermanas. No había tirarle un mensajito a tu hermana y decirle, me caí. No había tecnología de la cercanía o de la instantaneidad y en eso sí estábamos todos un poco más solos. Me pusieron un operador terapéutico en una de las habitaciones que pagaban vivíamos como en hoteles con habitaciones compartidas, y una profe de pilates para que me rehabilitaran. Porque aparte yo a ese teatro le estaba costando dinero y había dejado de ser un activo y había pasado a ser un gasto. Claro. Y esos 8 meses hicieron de todo. A mí me consta que la gente que trabajó con esa pibita de 19 años a la que se le había cagado la carrera, que además no había otra cosa, yo no tenía más nada que eso, realmente hicieron un laburazo. De hecho, esa fue la época en que yo dije que si algún día volvía a nacer me iba a dedicar al acompañamiento terapéutico, porque posta son personas que te salvan la vida. Pero nada, 8 meses. Y el chaboncito, el operador terapéutico me pusieron, ya no sabía qué más hacer conmigo. Y yo traía libros, yo se los revoleaba. Y esta cosa de se acabó mi vida, y ya está, y mátenme. Me tenían que agarrar entre dos para ir a hacer pis, porque no podía flexionar las rodillas para sentarme en el inodoro. Y tenía 19 años. Sumado que recién veía la entrevista de Marina y le decía a mi compañera, yo nunca había visto una lesbiana vieja. En la tele, en el cine. No las conocía, no había en la calle. Entonces yo nunca me había hecho una imagen posible de mí misma en el futuro. No me lo preguntaba. Yo no sentía que si la quedaba ahí, cuánta vida me iba a perder o qué cosas no iba a poder hacer. Nunca viví más allá de hoy. Era una época en la que yo no sabía cómo imaginarme más adelante. Entonces eso ayudaba a que no tuviera muchas razones para ponerle huevo. Y este pibe, ya muy cansado y muy harto de no saber qué hacer conmigo, un día me trajo una ensalada joriatiki. Es una ensalada griega del Mediterráneo, que a mí me gustaban mucho. Que además de todos los elementos comunes de la ensalada, tenía picados 8 gramos de hongos psicodélicos. Y me dijo, yo hasta acá llegué, igual ya renuncié antes de venir. Con vos no hay chance, flaca. Me hartaste. ¿Te querés morir? Ahí tenés la ensalada. Comete eso y o la quedás o posta te salvás a vos misma. Cerró la puerta y se fue. Una. Y yo, cabeza dura, dije, ¿sabes qué? Mirá cómo sí, me la como y acá la voy a quedar. Si total a nadie le va a importar y yo ya no tengo futuro. Me comí la ensalada. Y la vida cambió para siempre.
no me morí. Oh, sí me morí. ¿En qué sentido cambió? Esa noche Maya se murió. Esa noche en ese viaje, que fue de los 2 viajes muy trascendentales que tuve en mi vida, fue el único placentero. El otro fue muy feo. Pude ver todo el proceso espiritual y álmico de esta dualidad de Maya y de Manuel. Paréntesis, además soy geminiano, o sea, las dualidades por todos lados. Pude entender eso, entender en un nivel de conciencia que quien no ha comido hongos es difícil de explicar, parece medio cliché, pero posta, es una expansión de los umbrales en los que comprendés o podés integrar cosas. Pude entender que Manuel era una entidad demasiado frágil para salir al mundo en aquel momento y que Maya fue ese nexo, que fue ese escudo, esa otra parte que sí pudo abrir el camino hasta que Manuel estuviera preparado. Pude entender también por qué yo nunca me había amigado con mi ser mujer. Pero lo más genial es que, ¿viste cuando estás viendo una película y de pronto se corta la luz y faltan 3 segundos? Y vos decís, dale, en esos 3 segundos seguro se explicaba algo. Bueno, fue así. Llegué hasta la parte de darme cuenta que yo era no mujer. No varón. No mujer. Entonces ahí empezó todo el otro laburito. La luz y la sombra, o la luz y la oscuridad, son partes fundamentales para continuar vivos. Tanto en la noche como en el día, tanto en las personas como en las plantas también. Siento que las plantas y que el cultivo es una parte fundamental para vos. Digo, los hongos te mostraron algo. Sí. El acompañamiento terapéutico te marcó muchísimo también. Vamos a entrar a esa etapa de la vida que tiene que ver con integrar esto de la luz y la sombra en, por ejemplo, si lo queremos llamar así, el desempeño laboral. ¿Cómo es eso? Me acuerdo que una vez le dije a mi psicóloga, alguna de mis tantas psicólogas, si estaba mal que yo pusiera tanta pulsión de vida en mi trabajo. Y ella me dijo, si fueras cualquier otra persona estaría mal. Pero vos no trabajás, vos tenés un proyecto de vida que está tan integrado con lo que haces que no estarías vivo si no. Se llama Soy una planta con emociones más complejas. Así se llama ese capítulo. Entremos a ese capítulo. Hablo mucho de la analogía que yo siento con la planta. De hecho, tengo etapas así como muy místicas. Ahora estoy fumando una flor índica hermosa para dormir. Entonces estoy rezando mucho el Ave María. Porque me he dado cuenta que en realidad es una oración que se le escribió a la planta de cannabis. Dios te salve María, llena eres de gracia. Es una interpretación interesante. Y que la traje porque últimamente resume o es más fácil de entender por qué tiene tanto sentido en la planta y el cultivo en mi vida. Porque de verdad todo lo que uno es solo se puede hacer a través del cultivo, de lo que sea, de vos mismo, de tu entorno, de tu gente, del mundo en el que querés vivir. Y la planta tiene esto que necesita muchas horas de luz para poder multiplicarse, para poder crecer, y muchas horas de oscuridad continua para poder florecer. Y para mí eso es sincrético en sí mismo. A mí me representa, o yo me lo he apropiado también para poder abrazar mis procesos
y mis entradas y mis salidas de la luz y de la oscuridad. Viste que el discurso de la luz está tan sobrevaluado. Es como, tenés que abrazar tus heridas y tenés que ser resiliente y tenés que estar al lado de la luz. Y es como, ya, güey, sos todo lo que sos gracias a los dolores. No, no, no. Soy todo lo que soy a pesar de la cantidad de veces que me choqué, a pesar de haberme caído en ese teatro, a pesar de... Entonces, yo le tengo mucho miedo a los discursos de la positividad tóxica, esa que también es una frase que está muy de moda, porque se le decía positivismo, porque la gente no entiende que la positividad y el positivismo no son lo mismo. Entonces a mí me ha costado muchos años, sobre todo de mi vida en familia. Mientras yo fui un solo, podía súper acomodarme a mis altibajos, a mis horas de luz y de sombra. Los tenía, siempre dije que yo ya había llenado todos los formularios, ya había pagado todo lo que tenía que pagar, que no le debía nada a nadie, y que entonces podía hacer de mis luces, de mis sombras, de mis procesos lo que yo quisiera. Pero después empiezan los capítulos de compartirse con otros a quienes les querés entregar otra cosa. Entonces, entender que yo necesito, no sé si todos, creo que sí, pero que yo necesito entrar y salir de los periodos de luz y sombra, no de forma existencial, de forma cotidiana. Tengo 3 días de luz, necesito regalarme 4 de sombra, oscuridad y descanso. Resguardo. Que pienso, bueno, quiero ir a hablar de la familia porque evidentemente es un eje central, me parece, en la composición de Manu, en las cosas que, en las batallas que también te pusiste vos. Hay que hacerse cargo también, ¿no? Hay que hacerse cargo. De las mochilas que cargo. uno se va poniendo y los desafíos, pero antes de eso, permitíme decir que quiero destacar el autismo, además. ¿Pero por qué? Porque creo que esto que vos contabas del principio, de lo que entendías, bueno, yo me juntaba con todas mujeres y yo creí que el mundo era de mujeres, es muy típico, ¿no? O esto... Es muy atípica. Es claro. Esto otro que me mencionas recién, digo, el autismo también es una parte fundamental de quién sos, sí. o no. Sí, porque aparte es ahora una de las partes más divertidas. ¿Cuándo te diagnosticaron? Cuando ocurre, claro, cuando ocurre lo del accidente y me empiezan a hacer todos los estudios, qué sé yo, aparece el estudio neurológico, aparece la prueba de psiconeurología y qué sé yo, y ahí detectan como que yo tenía un cerebro que era muy brillante en cantidad de conexiones neurológicas, pero, por ejemplo, era un pato criollo para poder decirte a vos que te quiero. Y como te daban terapia, porque tipo accidente traumático, depresión, 19 años, fin de la carrera, la suplente usando mi lugar. Creo que ameritaba. Ameritaba. Entonces, cuando esta terapeuta refería que no podía abordar lo que yo sentía, que ella me preguntaba qué sentía y yo contestaba qué pensaba. O que yo cuando hablaba de mis emociones las mediatizaba. Para mí aprender a ser un maricón elegido ha sido muy difícil. A veces se me va de control, igual lloro mucho. Entonces ahí empiezan a hacer esas pesquisas y dicen, Asperger se le decía en ese momento. Asperger grado 2. Intereses restrictivos, no va a poder cambiar de profesión, oficio, hobby. Limitación para el mundo simbólico con otros. Mundo interno paranoide. Exacerbación de la relación con las ideas. Posible riesgo de psicosis. Ritalina.
Te medicaron. No quisieron, pero no lo pudieron hacer. Pues tenían que pedir la autorización de mi mamá, que estaba acá. Mi mamá, si hay algo que no tenía ganas era tener que criarme allá, digamos, estaba claro. La deporté, se las mandé, háganse cargo. Y yo ya era mayor de edad, entonces el coordinador de la beca del programa era el responsable y no podía. Entonces no me medicaron. Pero esa terapeuta con la que trabajaron en el equipo en ese momento conmigo me dijo en su momento que había como estrategias de neuroeducación o de psicoeducación que se podían poner en práctica conmigo para que yo pudiera tener una vida normal. Nunca más alejado de la realidad. En ese momento yo hubiera estado más lúcido, capaz le hubiera dicho, ¿esto es inevitable o yo todavía puedo pedir que no? ¿Está la pastillita azul y la roja o es solo esta? Claro. Y nada, y era mucha información. Entonces yo no lo procesé en profundidad hasta mucho tiempo después, que fue cuando volví a la Argentina y decidí estudiar el acompañamiento terapéutico, el profesorado en pilates, trabajar con cuerpos maltratados por el sistema del arte y con consumidores de sustancias y poder entender esos mundos desde otro lugar. Laburar, que siempre lo decimos con Nadia, con mi compañera, ayudarle a la gente a dejar de depender de una sustancia ilegal con otra sustancia ilegal. Sanar una cosa con otra que es la misma registralmente. Y ahí me di cuenta, me acordé, cierto que yo tenía esta condición. Y empecé a hacer terapia para ver qué se hacía con eso. Siempre muy fana del psicoanálisis, porque autista. Entonces me volví el mejor estudioso del psicoanálisis. Me conozco los textos completos. Doy fe. Y al final llegué a la conclusión de que, muchas gracias, señor Lacan, pero vamos con la terapia conductual. Si yo quiero vivir una vida libre de fármacos, donde no ser esa bomba de fragmentación masiva que nunca se sabe cuándo o qué la va a detonar, y puedo estar viviendo momentos de extrema felicidad y que esa misma felicidad me implosione y después sentirme culpable también por eso, ya era hora de dejar de revisar la biografía psicoanalítica y la revisión histórica de por qué yo era como era o por qué estaba donde estaba, porque no me estaba permitiendo, no me estaba enseñando qué hacer con eso. Manu, para ir cerrando va a ser muy complejo esto. Esto es todo lo que no debería ser para el final. Pero hagamos honor a que todo lo que estaba planificado igual no iba a pasar. Exactamente. ¿Cómo fue esa gestación de tu familia, de tus hijos? Porque me imagino que ese es otro punto sumamente fuerte entre poner el cuerpo para alguien más y la gestación de Sativa Madre. Casi que son dos procesos paralelos. Sativa Madre cumplió este año 11 años y la primera hija que yo gesté cumplió 11 años en 3 meses. Sativa Madre, tu ONG. Sativa Madre, el proyecto de cannabis medicinal que según yo iba a sanarme y iba a sanar a los demás. Que igual sí, porque igual cuando la formé pensé que no iba a ser para tanto y acá está. Sobrevivió al primer gobierno de Macri y mira si no va a sobrevivir al segundo. Yo gesté 2 de mis 4 hijos, Irina y Pedro.
A Irina la gesté porque alguien más decidió por mí. Otra vez. Mucho antes de que yo me pudiera hacer cargo de muchas cosas de las que me he podido hacer cargo últimamente. Y cuando eso se presentó en un momento de mi vida muy caótico. Y como casi todas las cosas que he hecho bien en esta vida, supongo que en otras también, pero en esta, fue pura intuición. Yo no sabía qué hacer con eso. Y simplemente dije, bueno, para algo tiene que servir. Irina significa la que trae paz. Yo siempre supe que iba a ser una nena. Desde el primer momento en que decidí, a Dios gracias, acompañado de una gran amiga que en ese momento es mucho más grande que yo. En ese momento justo estaba de paso por mi vida. Que me preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo le dije, prenderme el último Malboro del próximo año, confiar en que sea nena y darle para adelante. Porque lo que yo sentía en ese momento era que si yo no me aferraba a esa vida, la mía no iba a caminar tampoco. Irina a mí me salvó la vida. ¿Por qué te salvó la vida? Por eso. Porque a partir de ese momento y de todo lo que había sucedido alrededor, que a mí me daba mucha culpa. Todas las personas que hemos puesto el cuerpo sin desearlo, a partir del deseo y de la violencia de alguien más, paradójicamente, de paso también les pagamos la cuotita de que la culpa nos quede a nosotros. De onda, de puros chetos, de puros argentinos de bien. Entonces yo decidí que si yo tomaba ese camino, tenía que ser mejor que lo que estaba haciendo. Y que tenía que ser para algo y para alguien. Y me abracé a esa bebé como nada en el mundo. Y me mudé y conseguí trabajo de licenciado en comunicación social en un diario cipayo espantoso de mi pueblo, pero que me pagaba un sueldo con el que yo iba a mantener a mi hija. Y finalmente fue la niña más esperada y más mimada y más mágica y más única y divergente y extrañamente de otro planeta que puedas conocer. Bueno, vos lo sabés. Y me saqué un montón de miedos con esa hija. Por ejemplo, los 20 años que yo pensaba, cuando me había dado cuenta que ser lesbiana no era lo común, que qué miedo me daba saber que nunca iba a poder ser mamá. Y que qué cosas iba a tener que negociar el día que quisiera ser mamá. En la era analógica había cosas que no se podían ni imaginar, ¿no? Entonces fue genial porque el primer miedo que perdí fue el miedo a no ser mamá. Y pude ser mamá. Y junto con esa crianza me pude transformar en papá. Y cuando le perdí el miedo a ser mamá y a criar y a que tal vez no soy precisamente el mejor adulto de referencia para esos niños, pero no me sale tan mal, decidí que quería tener más hijos, que quería tener un montón de hijos. Entonces tuve el segundo, Pedrito, con mi mejor amigo.
un amigo homosexual que vive en un mundo donde todavía le termina de costarle un poquito asumir algunas cosas, pero es un papá maravilloso y criamos todos juntos y es muy bien. Y después la conocí a Nadia, mi compañera torta peronista y una de las mujeres más coherentes que se me cruzó en la vida. Vos conoces mi historia, sabés que es así. Que venía con 2 niñas preadolescentes, así que soy un papá adolescente precoz. A mí me los entregaron medio uso. No me pude preparar para esa adolescencia, pero ahí vamos. Y somos una familia ensamblada, que es muy gracioso porque los chistes entre ellos, que entre las hermanas son, qué loco que tu mamá es mi papá y que mi papá es tu mamá. Es muy genial. Todo construcción, todas las transiciones, la de género, la registral, la de familia, la de vínculos, todo lo hemos hecho con las niñas adentro de ese proceso, participan muy activamente de eso. Es mucho más difícil criar nenas que criar varones. ¿Qué querés que te diga? Soy un padre cuida, hay cosas que me aterrorizan, que del más grande, solo porque es chabón, no me aterrorizan. Bueno, es que sí, es... Ya sé que hay cosas que no le van a pasar. Con la que sigue, no sé. Manu, pienso decirte algo, que no sé, toquémonos la izquierda. Con la izquierda. Con la izquierda. Lo lograste, Manu. Capaz, che. Sí. El Sí, unicornio. Lo lograste. Gracias. A vos, porque nos hicimos familia a la mar.